Bueno, vamos a hablar entonces hoy día desde el amor, ¿no es cierto, profesor? ¿Quiere explicar un poquito lo que vamos a hacer? Sí, sí, Va a quiero ser explicar este concepto, fíjate, una, porque va a ser una clase magistral hoy día. claro, hoy día vamos a hacer un tema, vamos a explicar en el fondo este concepto. Bueno, primero voy a partir explicando el concepto del amor, ¿ya? Porque desde ese concepto voy a explicar cómo desarrollo el tema. A ver, el amor yo lo expreso, yo lo defino como una energía vital, una fuerza que nos conecta con la vida y con los demás, ¿ya? Que nos da energía para cumplir nuestras metas. Es decir, es una fuerza que nos expande y nos hace tremendamente creadores y nos impulsa a ir hacia nuestros sueños. Ese es el concepto básico que yo uso desde el amor. Ahora, ¿cuál es la idea de esto para todos los amigos del alma? Es que hay muchas personas que no viven desde el amor, entendiendo este concepto como una fuerza que nos conecta, que nos da vida, que nos motiva. Entonces, la idea básica es hacer una invitación a los amigos del alma a vivir desde el amor, pero también muchas personas pueden vivir desde la falta del amor o desde la ausencia del amor, Como decíamos, de la carencia. de la carencia. Entonces, ¿qué es lo que es importante esto, Pedro? Yo cuando voy haciendo mis clases voy explicando algunos de estos conceptos, aunque hoy día los reuní en ciertos componentes. Entonces vamos a explicarlo así. El amor es un conjunto, así como en las matemáticas, yo tengo formación en las matemáticas, y dentro de ese conjunto hay ciertos componentes o elementos. Entonces, vamos a tomar ciertos elementos o componentes que pertenecen a este conjunto del amor. Entonces, cuando nosotros vayamos diciendo, de alguna otra forma, haciendo un paralelo, las personas que viven desde el amor tienen ciertos componentes, ciertas características, también vamos a mostrar cuando están en la falta del amor o en la ausencia del amor, para que así las personas puedan saber dónde están, porque muchas veces yo le digo, usted está viviendo desde la ausencia del amor. Y me dice, ¿por qué? Porque este es muy rígido. Ah, me dice, usted me dijo que sí, porque el tema del amor, cuando usted vive desde la falta del amor, usted muestra características de rigidez. Entonces ahí la gente va entendiendo que el amor tiene estas componentes. No sé si quedó claro lo que expliqué, Pedro. Sí, que cuando la gente es muy rígida, vive desde la carencia del amor. Eso es lo que yo entendí. Claro, entonces vamos a mostrar en el fondo las componentes del amor, porque el amor para mí es un conjunto que tiene ciertas componentes. Entonces, mira, vamos a partir diciendo cuando vive desde el amor y cuando está, como dices tú, en la carencia del amor. ¿Te parece? Y así la gente va a saber dónde está, porque muchas veces las personas dicen, yo no sé de dónde estoy viviendo. Yo le digo, usted está viviendo desde la carencia, como dices tú. Entonces, partamos. ¿Qué te parece? Vamos a partir por el primer componente cuando las personas viven desde el amor. Entonces, mira, primer componente, Pedro. El primer componente es ser consciente de tu ser superior. Eso es vivir desde el amor. ¿Esto qué Conectado, significa? conectado con la divinidad, digamos. Exactamente. Es cuando nosotros ponemos primero a la divinidad. Entonces, cuando yo estoy conectado, entendiendo que tengo y que soy consciente de que existe un ser superior, yo estoy desde el amor. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para explicarlo eso de una forma simple? Las personas que se conectan con el amor, como dice acá, conectando con la divinidad, piden asistencia. Entonces, ¿cuál es el concepto básico? A las personas que viven desde aquí. Pido asistencia a la divinidad para que me guíe y me oriente hacia mi mayor bienestar. ¿Se comprende bien, Pedro? Entonces, las Sí. personas que están conectadas desde esta componente viven desde el amor. ¿Y qué es lo que hacen? Piden asistencia a su divinidad. Ahora, si esta persona en ese punto no vive desde el amor, poniéndolo como un paralelo, que sería, como tú dijiste, la carencia del amor, estas personas no son conscientes de su ser superior. Y entonces, ¿qué es lo que hacen, Pedro? Mayormente no piden ninguna como asistencia y siempre tratan de resolver las cosas con su mente analítica. ¿Se comprende bien la idea? Perfecto.
Entonces, cuando nosotros estamos conectados desde el amor, nosotros pedimos asistencia divina, que nos guíen y que nos orienten. Así como tú lo haces, Pedro, porque yo he visto que tú haces talleres de ángeles y de arcángeles, ¿cierto? Así Entonces, es. hay una conexión con la divinidad ahí. Eso es vivir para mí desde este concepto, desde el amor. Ese es el primer punto, ¿de acuerdo? Ya, Ya, ok. Ahora vamos al segundo punto del componente de vivir desde el amor. Este fue el que te dije hace un rato. Cuando yo vivo desde el amor, yo soy flexible. Ese es un gran tema. Entonces yo le digo a la gente, cuando usted no es flexible, es decir, usted es rígido, usted está en la ausencia del amor o en la carencia del amor. Entonces, expliquemos esto un poco con detalle. ¿Qué te parece, Pedro? Para los me amigos del parece alma. estupendo que lo expliquemos con detalle. Entonces, mira, cuando yo soy una persona flexible, estoy viviendo desde el amor. ¿Qué significa y en el fondo qué sirve ser flexible? A ver, la flexibilidad nos da la posibilidad de adaptarnos mejor a los desafíos que nos enfrenta la vida. Al ser flexible, nosotros podemos sobreponernos mejor y mucho más rápido a los contratiempos que nos muestra la vida. Vamos a decirlo así, la flexibilidad es la base de la resiliencia, que es la capacidad que posee una persona para salir fortalecida de la adversidad. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que la flexibilidad que nos ayuda a adaptarnos también tiene otro punto a su favor. La flexibilidad también nos permite apreciar diferentes puntos de vista y nos libra de querer tener la razón en todo. ¿Eso qué significa en el fondo? Que nos recuerda que no hay una sola verdad, sino que hay diferentes miradas y desde allí podemos tener un punto de encuentro. Eso sería desde el punto de vista, desde el amor. Es decir, Pedro, el ser flexible. ¿Te fijaste en los dos puntos que expliqué Sí, puntualmente a la gente? clarísimo. Entonces, ¿te das cuenta, Pedro, cuando yo veo a alguien que en el fondo se mueve desde la rigidez, le digo, entonces usted no vive desde el amor? Y ahora viene la segunda parte. Y entonces, ¿qué significa vivir desde la carencia del amor? Es cuando yo soy rígido. Entonces, ¿qué es lo que es la rigidez en el fondo? La rigidez nos hace juzgar con dureza excesiva a los demás y a nosotros mismos. Vamos a decirlo así. Nos hace ver a veces la vida desde una dimensión muy pequeña, donde la única verdad que existe es la nuestra. Nos convierte muchas veces, Pedro, en personas que somos dogmáticas y vamos diciendo verdades como absolutas. Muchas veces el ser rígido nos acerca a la arrogancia y nos aleja de los demás. Entonces, estamos dejando muy claro que la rigidez es una expresión de falta de amor por nosotros. Ahora, también, Pedro, esta rigidez se puede expresar como una rigidez mental. Es decir, nos convence de que ya sabemos todo lo que necesitamos aprender, en especial a medida que vamos avanzando en edad y con la experiencia en la vida. Mientras que una persona que se mueve desde el amor tiene una flexibilidad mental. ¿Y esto qué significa? Que es una persona que está ligada, Pedro, a aprender nuevos aprendizajes. Ahora que justamente, ¿cierto? Acá en Amigos del Alma se están haciendo talleres y cursos, ¿cierto, Pedro? La gente que Claro. quiere vivir desde esta flexibilidad mental, ¿cierto, Pedro? Puede justamente seguir aprendiendo, que es uno de los conceptos básicos de no ser rígido. ¿Qué te parece, Pedro? Fabuloso, porque cuando uno está de aprendiz, está viviendo desde el amor. Cuando cree que lo sabe todo, ya no, pues. Es justamente por eso que estamos, como tú dijiste muy bien, ¿eh? Estamos siendo aprendices de la vida siempre, en el fondo. Bueno, eh, ahí tenemos entonces la segunda componente. En el fondo, la segunda componente tiene que ver con este tema de la flexibilidad, que es vivir desde el amor, y la rigidez es cuando yo vivo desde la ausencia del amor. Creo que va quedando claro los componentes, ¿cierto, Pedro? Así es. Ok. Nos vamos entonces
a otra componente que tiene el amor. El amor tiene otra componente que sería la motivación. Motivación. Y motivación. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo desde la motivación, nosotros estamos conectados desde el amor. Ahora, para explicar este concepto de la motivación. A ver, la motivación como definición es un conjunto de factores internos o externos en el fondo que determinan las acciones de una persona. Vamos a decirlo de otra manera. Es decir, nosotros vamos a actuar de una manera u otra dependiendo del tipo y la cantidad de motivación que tengamos. Por ejemplo, nosotros estamos aquí trabajando en Amigos del Alma. La pregunta es, ¿qué es lo que me motiva? ¿Cuál es la razón o el motivo que yo tengo para hacer algo? Ahora, ¿por qué esto es tan importante, Pedro? Porque imagínate tú cuando la persona no tiene una motivación, no tiene una motivación para hacer algo. Entonces, cuando esto ocurre, Pedro, nosotros nos pasaríamos, te fijas, hacia el otro lado, que es la desmotivación. Y ahí estaríamos viviendo, ¿cierto, Pedro? No en el amor, sino que en la ausencia del amor. Y ahí es donde viene este tema puntual, que justamente a los amigos del alma, una de las preguntas que le haríamos en el fondo, si están motivados o están desmotivados. Porque, Pedro, tú te das cuenta que hoy día tú me dijiste que te levantaste muy temprano a trabajar, por lo tanto algo te mueve, ¿cierto, Pedro? Sí, súper motivado, además. Ujú. Bueno, es lo mismo que me pasa a mí, Pedro, que vengo los días miércoles y trato de hacer lo mejor posible para poder dar información a las personas. Lo que me motiva en el fondo es en generar más conciencia en las personas a través del conocimiento. Y eso es lo que hacemos aquí y doy gracias que me den esta pantalla acá en Amigos del Alma para poder hacer este trabajo de poder dar información para que la gente se clarifique y tome otras decisiones en su vida. Entonces, Pedro, estamos dejando claro lo siguiente, que si yo estoy motivado o automotivado, estoy en el amor. Si yo estoy desmotivado, estoy en la falta del amor o en la carencia del amor. Mira, ahí me pone Claudia Ulsurrum. Sí, estoy motivada. Que en el fondo, Pedro, es encontrar cuáles son los motivos y las razones. Muchas veces, Pedro, ¿sabes para qué? Para vivir. Es verdad. Bueno, ahora, una de las cosas importantes que tenemos que ver en esta parte es interesante ver que nosotros podemos motivarnos o desmotivarnos. Eso es muy importante. Y sabes, Pedro, eso tiene que ver mucho con nuestra conversación interna, o que también se llama este diálogo interior. Nosotros hemos dicho varias veces acá, las palabras tienen poder, sobre todo las que nos decimos a nosotros mismos. Por eso es tan importante que para recuperar la motivación es muy importante, Pedro, soltar lo conocido y encontrar algo que nos apasione y prestar atención a nuestro diálogo interior. Eso sería como conversaciones con Dios, por ejemplo. Podríamos decir así, podríamos decir eso. Y aquí lo importante, Pedro, ¿sabes por qué hago hincapié en esto? Porque cuando la gente está desmotivada, o no tiene un propósito, uno tiene una razón, que hay mucha gente que está así un poco, Pedro. No he Sí, encontrado ese centurio, yo creo que eso tú lo debes conocer. Es la gente que te puede visitar y puede ir a tus consultas también, ¿cierto, Pedro? claro. O sea, en este momento que hay un desasosiego general en el mundo. Entonces se nota mucho eso que cuando la gente le falta esa vivencia del amor. Se sienten solos, se sienten frustrados, inquietos, ¿no es cierto? Por eso es que es tan importante, Pedro, en este momento. Bueno, mira, ahí te pusieron tu WhatsApp, Pedro, porque Ah, gracias. tú Yo estoy sigues haciendo dando. canalizaciones, sí. Canalizo y doy hora para eso, para la solución de los conflictos. No es tarot, para que la gente no se confunda. Es canalización, son las conversaciones espirituales. Perfecto. Bueno, entonces nos va quedando claro, Pedro. A ver, si hacemos un pequeño recorrido para que la gente lo tenga claro, es lo siguiente. Cuando yo vivo desde el amor, Pedro, soy flexible. Si no estoy desde el amor, tengo rigidez. Cuando vivo desde el amor, Pedro, tengo motivación.
¿cierto? Y si no, tengo desmotivación. Dejando algo claro, que partimos al principio diciéndole a todas las personas, los que viven desde el amor son conscientes de su ser superior. Eso es tremendamente importante ahora más que nunca, porque en este cambio de dimensión que la gente habla tanto, que lo conversamos en las clases que después nosotros tenemos, yo por lo menos tengo después clases acá, yo les explico a los estudiantes que no se olviden que estamos yendo hacia una conexión con nuestro yo superior. Entonces es importante tener claro que eso es uno de los cambios, digamos, en la forma de mirar y entender este mundo. Ahora nos vamos, ¿qué te parece, Pedro?, con el cuarto componente desde el amor. El cuarto componente desde el amor, Pedro, tiene que ver con el optimismo. Esa Wow, palabra que... El optimismo, ¿qué te parece, Pedro? me encanta porque eso es lo que yo siempre hago cuando despierto en la mañana. Agradecer, estar contento, pensar en cosas maravillosas, porque de esos primeros minutos yo siento que después depende el día. Tú vas creando el día cuando te despiertas, entonces con optimismo siembras esa semilla. Exacto, maravilloso lo que dijiste, Pedro. Sembrar esa semilla. Yo justamente hablo mucho de eso. Bueno, aquí, ¿cuál es el concepto básico, Pedro? Cuando nosotros estamos desde el amor, estamos en el optimismo. Y cuando estamos desde la carencia del amor, estamos en el pesimismo. Pero expliquemos un poco estos conceptos para que la gente les quede claro. Mira, y voy a poner una frase, Pedro, de un señor que a lo mejor tú lo debes haber escuchado, muy famoso, inglés, Winston Churchill, Sí, ¿cierto? Este muy amigo señor... mío. Winston, Perfecto. un Oye, sapo. te ves muy joven para ser amigo de Winston Churchill. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? El optimismo. Ya, vamos a decirlo así. Voy a dar una frase de Winston Churchill, este inglés muy ingenioso. Él dice, el pesimista ve la dificultad en cada oportunidad y el optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Fabuloso. Qué gran frase de este señor. Bueno, podríamos decirlo así. Uno de los mayores frenos para el crecimiento de la persona es el pesimismo. Pues, ¿qué es lo que hacen los pesimistas, Pedro? Anticipan negativamente el futuro. Van a pasar puras calamidades. Entonces, ¿cuál es el tema en el fondo? Se dice que el pesimismo, las personas que son pesimistas, surge mucho de un miedo que tienen a la desilusión y puede ser una expresión de falta de confianza en uno mismo y en los demás. Por eso que se dice que el pesimismo es mucho más que una actitud negativa, porque dice que en el fondo las personas que son pesimistas nos llevan a nutrir su mente con imágenes negativas y hace que estemos más propensos a que eso les suceda. En cambio, Pedro, el optimismo, que somos parece del mismo... Mira, ahí está, mira, Ahí está mi amigo Winston. ¿Cómo está Winston? ahí está Winston Churchill. Mira, oye, genial, Buena, Cae, muchas gracias. qué bueno. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad y un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Estupendo. Genial. Bueno, Pura qué buena sabiduría. frase. Pura sabiduría. Pura sabiduría. Ahora, como vamos entonces, estábamos explicando, ese es el pesimista. Ahora, el optimista, donde estamos acá con Pedro y estamos todos los de Amigos del Alma, ¿cierto? Ese cambio es la tendencia a esperar que el futuro traiga buenos resultados. El optimista no es un tonto o un ingenuo que no ve las dificultades, sino que es aquel que viendo las dificultades imagina la solución. Y eso es lo que le permite perseverar. Así que, ¿cuál es el concepto básico, Pedro? El optimismo es una actitud que puede desarrollarse y que nos permite disfrutar de los desafíos que nos plantea la vida. Fabuloso, fabuloso. ¿Ves? Te vas dando cuenta, entonces, lo que yo voy mostrando en las clases, voy mostrando que el amor tiene estos componentes que ya hemos dicho, que es ser consciente de tu ser superior, ¿cierto? Por un lado, ser una persona con motivación, ser una persona optimista. ¿Perfecto? Bueno, Perfecto. ok. Entonces, nos vamos al punto número 5. Otro componente más. ¿Qué otro componente tiene, digamos, el amor, desde el amor?
Mira, este me interesa mucho por el tema de que a nosotros se nos ha condicionado para vivir desde hace, mira, el primero es el esfuerzo y el segundo es el sacrificio. Se nos enseñó mucho a sacrificarnos. Entonces aquí vamos a hacer esta separación. Una cosa desde el amor es desde un esfuerzo que uno hace, pero desde la carencia del amor es un sacrificio. Y aquí vamos a explicar esto, ¿qué te parece, Pedro? Porque una de las grandes preguntas que la gente se hace, ¿hay que sacrificarse para lograr las cosas en la vida? Y mucha gente se les dijo, ¿te acuerdas? Que para obtener muchas cosas tiene que ser con mucho sufrimiento y con mucho sacrificio. ¿Te acuerdas, Pedro? Esas programaciones. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Exactamente, todas esas programaciones que nosotros nos pusieron. Entonces ahora, como estamos en una nueva conciencia, el concepto básico es salir de eso. Entonces, ¿cuál es el concepto acá? Vamos a explicarlo así. Sacrificio, para dejarlo claro, porque la idea es pasar al esfuerzo, pero no al sacrificio. El sacrificio tiene que ver mucho cuando una persona empieza a sacrificarse cuando quiere dar lo mejor de sí en pos de la familia, el trabajo, pero ¿qué es lo importante del sacrificio? Que la persona se olvida de sí mismo. Ahí está el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo comienza cuando la persona da lo mejor de sí mismo, pero se olvida de sí mismo. Y aquí empieza el gran tema, que cuando eso ocurre, las personas pierden el equilibrio en su vida. Y mucha gente no lo tiene tan claro esto, ¿eh? ¿Y sabes qué, Pedro? ¿Qué se ha estudiado? Que las personas más, que son más proclives, que sería la palabra, al sacrificio, son justamente, Pedro, las personas más responsables. Las que son más responsables, Pedro, imagínate tú, con la familia, con el trabajo, son las personas que tienen una tendencia más al sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Mira, no sé si existe un concepto, Pedro, en las empresas que, mira, no sé si lo pronuncio bien, pero se llama burnout laboral, que dicen que es un estado de agotamiento o fatiga que atraviesan generalmente las personas más comprometidas con el trabajo, como consecuencia de un exceso de responsabilidades laborales y falta de equilibrio en otras áreas. Entonces, ¿qué tienen que hacer nuestros amigos del alma? Tienen que mirar si ellos están en el sacrificio, que sería la ausencia, o están en el esfuerzo. Entonces, vamos a explicar qué es el esfuerzo. En el concepto básico del esfuerzo, vamos a decirlo así, son las personas que tienen metas para alcanzar igual que la persona que está en sacrificio. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esta persona lo hace con equilibrio. Es decir, no se olvida de sí mismo. Entonces, él recuerda que tiene muchas áreas más y que de alguna otra forma todas son importantes. Entonces hay que dejar claro, Pedro, lo siguiente. Quien se sacrifica pierde equilibrio y deja de tener tiempo y energía para ciertas áreas importantes de la vida. Burnout. Entonces, burnout, ¿cierto? Eso es lo que estoy hablando desde la empresa. Bueno, entonces el concepto básico es el tema de que nosotros vamos a hacer cosas y vamos a realizar un cierto esfuerzo, pero no un sacrificio. Dice Jorge Suazo, burnout es estar hasta la corona. Ahí está puesto. Menos mal que lo dijo suavecito. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, creo que va quedando claro todo esto, hermosas palabras, dice Horacio. Perfecto. Ya, entonces, estamos ya quedando claro en todo este tema del tema de que a nosotros se nos... Mira, dice Ñaña Justo, mira, dice. Su alumna suya. Dice, yo era pesimista antes y empecé a estudiar para conocerme, antes no me conocía realmente. Mira, eso que interesante es lo que dice Ñaña Ñusta, porque en el fondo muchas veces la gente para poderse transformar, lo primero que tiene que hacer es tiene que conocerse. ¿Y sabes cuál es, Pedro, uno de los temas? Que mucha gente vive desde la ausencia del amor.
Y, por ejemplo, lo que estamos hablando, se pasan sacrificando. Entonces, ese es el gran tema, que se sacrifican. En el fondo, se olvidan de sí mismos. Se ganan el pan con el sudor de la frente. Como Claro, me y ahí está dijo una vez una sanadora, solucionado ese mandato, no comas más pan y no te tienes que ganar el sudor de la frente y vaya a bajar de peso. Vaya a matar dos pájaros con un tiro. Mira, Pedro, ahí te dice que está lista para el curso de Arcángeles de la ñaña Yusta, mira. Sí, adorable la ñaña ñusta. Adorable. Bueno, ok, entonces ya estamos, bueno, todavía me queda un poquito de tiempo, veo que voy a andar súper bien. Sí, quedan 10 Mira, minutos, profesor. quedan 10 minutos. Bueno, ya tenemos en este momento 5 puntos que hemos revisado y vamos al número 6, porque nos queda uno más, el número 6. Ya, este se llamaría excelencia versus perfección o perfeccionismo. Entonces, aquí también hay otro tema acá. Vamos a explicar esto porque mucha gente es muy perfeccionista. Bueno, yo a esto, Pedro, le llamo malas compañías. Cuando uno tiene la perfección, digo, usted tiene una muy mala compañía, usted es perfeccionista y eso lo va a llevar directo a tener muchos problemas de salud. Entonces, la gente me pregunta, ¿qué tiene de malo ser perfeccionista? Bueno, vamos a dejarlo súper claro. Cada vez que nosotros nos vamos hacia la perfección, en el fondo nos ponemos en un estado de infelicidad garantizado. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que el concepto básico es que el perfeccionismo tiene un gran tema, Pedro, con el error o con el fallar. Entonces, una de las cosas justamente importantes de esto es que el perfeccionista sufre cada vez que comete un error. Entonces, se siente muy mal consigo mismo porque toma el error, Pedro, como una señal de fracaso. Entonces, la persona siente que ha fracasado. Y lo que deben tener claro es que eso no es así. Porque justamente parte, digamos, de tener éxito, Pedro, yo creo que tú también lo tienes que haber visto toda tu vida, de todo lo que tú has hecho, para poder llegar donde tú llegaste, Pedro, más de alguna vez debes haber cometido algún error, pero eso no... Oh, podría escribir un libro y me quedaría corto, profesor. ¿Cierto? Oye, como dice, que levante la mano quien no haya cometido un error. No, y de los errores he aprendido muchísimo. Oye, por si acaso, si las personas, hay un número que es el número 5, ¿ah? Que yo te dije que es la mano, que tienen habilidades con la mano. Los que tienen el número 5, cuando están muy bien conectados consigo mismos, son las personas que aprenden de los errores, porque hay muchas personas, Pedro, que cometen errores pero no aprenden nunca. Así que esto es muy importante tener claro que el error es parte del éxito. Entonces aquí, ¿qué pasa? Mira, vamos a mostrar entonces qué es lo que es la excelencia. En cambio, la excelencia, que es vivir desde el amor, se esfuerza por dar lo mejor de sí, pero tiene una actitud completamente diferente frente al error, ya que lo ve como un paso necesario para conseguir lo que quiere alcanzar. Esto es tremendamente importante, porque mayormente todas las personas que se pongan metas y quieran alcanzar sus metas, indudablemente muchas veces se van a encontrar con este proceso de aprendizaje que uno le llama error. Entonces, una de las cosas importantes de las personas que están en la excelencia, que no son los perfeccionistas, es que cada vez que se equivoca o se equivoca alguien de su entorno, que cometa un error, en lugar de pensar cómo puede ser que haya pasado esto, se pregunta qué puede aprender y también cómo se puede solucionar esto. Entonces la invitación, Pedro, desde este punto es lo siguiente: desde el amor estoy en la excelencia. ¿Y qué significa eso? Que entiendo que doy lo mejor de mí, pero comprendo que el error es un paso necesario para alcanzar las cosas. Si estoy en el perfeccionismo, señor o señorita, usted está en un grave problema con su salud. Bueno,
Ahí estamos, Pedro. Ya, nos queda el último punto, Pedro. Voy a alcanzar súper bien, que es otro punto que tiene que ver mucho cuando yo estoy desde el amor. Y este punto, Pedro, tiene que ver con algo que hemos conversado varias veces acá, y es cuando estoy desde el amor, estoy desde el perdón o la aceptación. Y si no estoy desde el amor, perdón, si no estoy desde el perdón, estoy desde el resentimiento o el rencor. Este es un gran tema, ¿por qué, Pedro? Porque se ha estudiado por muchos psicólogos y doctores que el perdón es la llave de la felicidad. ¿Ya? Totalmente. Bueno, Pedro, tú trabajas mucho digamos, con la astrología, ¿cierto, Pedro? Y ahí se trabaja todo el concepto de la aceptación de todo lo que a uno le ha sucedido, especialmente con el tema de su familia, ¿cierto, Pedro? Sí, Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Se dice que el vehículo para cambiar nuestras percepciones y dejar ir nuestros juicios, nuestras ofensas, tiene que ver con todo lo que es el perdón o la aceptación, por decirlo de otra forma. Ahora, quiero contar algo, Pedro, porque a veces la gente me comenta, Pedro, que tiene ciertos dolores. Entonces yo le digo, mire, a lo mejor usted tiene un tema con el perdón o con la aceptación de ciertas cosas. Entonces yo le digo, mira, se ha estudiado que los síntomas físicos que pueden estar más asociados con la falta de perdón o de aceptación son los siguientes, para que la gente, los amigos del alma, si tienen algo de eso. Número uno, Pedro, dolores de cabeza. Número dos, dolores de espalda. Número tres, úlceras. Número cuatro, depresión. Número cinco, cansancio crónico. Número 6, irritabilidad. Número 7, insomnio. Entonces, ¿qué es lo que se ha revisado con eso, Pedro? Que en el fondo muchas veces la gente tiene estos síntomas físicos y no sabe que en el fondo tiene un tema con no perdonar y con no aceptar. Ahora, quiero hacer un comentario final con respecto a esto, especialmente un tema que tiene que ver con el rencor o el resentimiento. Se ha estudiado mucho desde la descodificación biológica, que en el fondo es, si tienes alguna enfermedad, ¿qué te está diciendo? El cuerpo te está hablando y te está diciendo algo. ¿Ah? Te está diciendo, oye, mira, revisa esta parte que no estás viendo. Y se ha estudiado que el resentimiento tiene que ver mucho con situaciones que conducen al cuerpo a la formación de tumores y de cánceres. Por eso es que hay que tener mucho ojo con el resentimiento. ¿A qué me refiero con esto? Es revisar qué es lo que alimenta a usted. Entonces, mira, Pedro, para cerrar todo esto hoy día, quiero dejar en claro lo siguiente, mira, la invitación que yo estaba haciendo a todas las personas de Amigos del Alma es a vivir desde el amor que tiene puesto ahí, cae, ¿cierto? El corazón que va dando vuelta. Y voy a hacer un repaso en general, que es, en el fondo, cultivar 7 características o 7 componentes. La primera, sé consciente de tu ser superior. Y recuerda lo siguiente, pide asistencia a la divinidad para que te guíe y te oriente hacia tu mayor bienestar. Ese es número 1. Segundo, flexibilidad antes que la rigidez. El ser flexible te permite salir de muchas situaciones adversas y también te permite ver desde un punto más amplio. La rigidez indudablemente te va a traer muchos temas y también la rigidez se te puede mostrar en el cuerpo físico, especialmente en todo lo que tiene que ver con la espalda, las rodillas, los codos, el cuello. Revisar eso. El tercer punto es la motivación y la desmotivación. La motivación tiene que ver mucho con que busques algo que le dé sentido a tu vida y que sientas pasión. Cuarto punto, Pedro, optimismo. Pero como dijo Pedro, sé optimista. Es una actitud a cultivar más que el pesimismo. Quinto punto, todo lo que es esfuerzo versus sacrificio. Tú puedes hacer un cierto esfuerzo, pero no sacrificarte. Sexto punto, se te recomienda hacer los trabajos con excelencia, pero no con perfeccionismo.
porque el perfeccionismo te lleva generalmente a la neurosis. Y el último punto, Pedro, tiene que ver con el perdón o la aceptación antes que cultivar el rencor. Ahí estamos, Pedro. Preciosa Cerramos. la clase. La gente quedó pero muy agradecida y muy profundo todos los conceptos que nos entregó hoy día, profesor. Así que muchas gracias. Nos vemos. ¿Y está empezando algún taller? En este momento no, porque estoy todavía con los ciclos que van terminando, pero si la gente me quiere escribir para saber cuándo comienzan los próximos talleres, me pueden escribir a Caravantes, y @caravantes.felipe, que está ahí, y podemos conversar, porque me quedan como 2 meses más para comenzar un nuevo ciclo. Ya, pero mientras tanto pueden pedir una consulta. Eso no hay ningún problema. Y fíjate que doy gracias porque he tenido muchas consultas, y así que doy gracias al programa y a la gente, gracias digamos, por tomar mi servicio. Muchas gracias. Gracias, profesor. Chao, chao a todas las Chao. personas que se conectaron hoy día. Y acuérdense, correr la bola para que la comunidad crezca. Y nos vemos mañana, jueves. Mañana ya es jueves. En Así es. Tarot, con Ale Paz Miranda, la Andreita Arroyave y yo, para que veamos las cartas y recibamos los mensajes de los ángeles. Inviten gente. Chao. Chao, Karen. Chao. Gracias.